La historia de David enfrentándose a Goliat. This episode is brought to you by Marqeta. When it comes to your payments provider, you can't afford to compromise. Marqeta's modern payment solutions flex with your business without the trade-offs. Stable and agile, secure and innovative, scalable and configurable. If they say you can't have it all, don't believe them. Your business demands more. Choose a payments provider that delivers more. Choose Marqeta. Visit marqeta.com/Spotify to learn more. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Relatada en la primera carta de Samuel capítulo 17, es una de las narraciones más inspiradoras y desafiantes de la Biblia. Este pasaje no solo describe un enfrentamiento épico entre un joven pastor y un gigante guerrero, sino que también nos ofrece profundas enseñanzas sobre el coraje y la fe inquebrantable en Dios. David, el menor de sus hermanos y un simple cuidador de ovejas, no era un guerrero experimentado, ni portaba las imponentes armas de batalla de su tiempo. Sin embargo, cuando se presentó la amenaza del gigante Goliat, no dudó en dar un paso al frente, incluso cuando todo el ejército de Israel, incluido el rey Saúl, estaba paralizado por el miedo. Mientras Goliat desafiaba y ridiculizaba a los israelitas durante 40 días, David vio más allá de la amenaza física. Para él, este desafío no era solo un conflicto militar, sino una afrenta directa al Dios vivo al que servía. Lo que distingue a David en esta historia es su perspectiva única y su confianza absoluta en Dios. Mientras que otros enfocaban su atención en el tamaño y la fuerza de Goliat, David se centró en la grandeza y fidelidad de Dios. Este enfoque no solo transformó su miedo en fe, sino que también lo equipó para una victoria que parecía imposible. Esta historia no es solo un relato de valentía antigua, es una invitación para todos nosotros. En nuestras propias vidas enfrentamos gigantes en forma de desafíos, miedos y situaciones que parecen insuperables. Pero, al igual que David, podemos encontrar coraje al confiar en Dios, quien es más grande que cualquier obstáculo. Así como David sabía algo que los demás no entendían, también nosotros podemos descubrir la fuerza y el propósito que provienen de vivir con fe y valentía, incluso en las circunstancias más difíciles. La historia de David, enfrentándose a Goliat, narrada en la primera carta de Samuel capítulo 17, comienza en un momento crucial para Israel. El ejército israelita estaba enfrentado a los filisteos, un enemigo que no solo era poderoso, sino que también tenía un arma secreta, un campeón llamado Goliat. Este gigante, de aproximadamente 9 pies de altura, vestía una armadura pesada y portaba armas imponentes que inspiraban terror. Durante 40 días, Goliat salió al campo de batalla, desafiando a Israel a enviar a alguien que pudiera enfrentarlo en combate singular. Sin embargo, ni el rey Saúl ni ninguno de los soldados tuvieron el valor de aceptar el desafío. El temor se apoderó del campamento israelita, y el rey, quien debía liderar con valentía, también se sumió en la incertidumbre y el miedo. En medio de esta situación aparece David, un joven pastor enviado por su padre a llevar provisiones a sus hermanos mayores en el frente. David no era un guerrero entrenado, ni alguien que se destacara físicamente. Por el contrario, su juventud y experiencia limitada lo hacían parecer un candidato improbable para cualquier tipo de batalla, mucho menos para enfrentarse a un gigante como Goliat. Sin embargo, lo que David tenía era una confianza absoluta en Dios, una perspectiva que lo distinguía radicalmente de los demás. Mientras los soldados israelitas solo veían a un oponente invencible, David veía una oportunidad para demostrar el poder y la fidelidad del Dios de Israel. David no tardó en reaccionar ante las provocaciones de Goliat. Su indignación no provenía de un deseo de gloria personal ni de orgullo herido, sino de su celo por el honor de Dios. Mientras los demás veían a Goliat como una amenaza para sus vidas, David lo percibía como un insulto directo al Dios vivo de Israel. Esto quedó claro cuando preguntó a los soldados cercanos:
¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los ejércitos del Dios vivo? Esta pregunta revela la clave de la valentía de David. Él veía el conflicto desde una perspectiva espiritual. Para él, el desafío no era entre un gigante y un joven pastor, sino entre un hombre arrogante y el Dios Todopoderoso. A pesar de su fervor, David enfrentó desprecio desde el principio. Su hermano mayor, Eliab, lo acusó de ser orgulloso y de haber ido al frente solo para satisfacer su curiosidad. Más tarde, cuando David fue llevado ante el rey Saúl y expresó su disposición para luchar contra Goliat, Saúl intentó disuadirlo, subestimando su capacidad debido a su juventud. Incluso Goliat, al verlo acercarse, lo ridiculizó, llamándolo muchacho y burlándose de su apariencia. Sin embargo, nada de esto desanimó a David. Él sabía que su fuerza no provenía de su habilidad física, sino de su relación con Dios. David explicó a Saúl cómo su experiencia como pastor lo había preparado para este momento. Recordó cómo había defendido a las ovejas de su padre contra leones y osos, confiando en que el mismo Dios que lo había protegido en esos enfrentamientos lo libraría del gigante filisteo. Este detalle no es menor, ya que demuestra cómo las experiencias aparentemente ordinarias de la vida pueden ser usadas por Dios para prepararnos para desafíos mayores. David no menospreció sus días como pastor. Al contrario, los vio como un entrenamiento providencial. Cuando llegó el momento del enfrentamiento, David rechazó la pesada armadura que Saúl le ofreció, optando en cambio por lo que conocía: una honda, unas pocas piedras y su fe inquebrantable. Al enfrentarse a Goliat, David no temió ni retrocedió. En lugar de intimidarse por las burlas del gigante, respondió con palabras que reflejaban su confianza total en Dios. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Estas palabras no solo declaraban su confianza, sino que también anticipaban la victoria que Dios le otorgaría. El desenlace es bien conocido. Con un solo tiro de su honda, David golpeó a Goliat en la frente, derribándolo. Luego usó la espada del gigante para completar la victoria. Este acto no solo aseguró la liberación de Israel, sino que también demostró que la verdadera fuerza no radica en la armadura o el tamaño, sino en la fe en Dios. La historia de David y Goliat ofrece varias lecciones clave. En primer lugar, destaca que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la disposición de actuar a pesar del miedo, confiando en algo mayor que uno mismo. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. Hey there, it's Dr. Sanjay Gupta with some exciting news to share. CNN is now streaming. That means you can read, watch, and stream everything in one subscription. You can watch news live 24/7. You can also explore catch-up videos and explainer videos, and you can also watch the library of CNN's originals, including my latest documentary, It Doesn't Have to Hurt. Just go to cnn.com/all-access. Once upon a mundane morning, Barb's day got busy without warning. A realtor in need of an open house sign. No, 50 of them, and designed before 9. My head hurts. Any mighty tools to help with this plight? Aha! Barb made her move. She opened Canva and got in the groove. Bulk creating Canva sheets. Create 50 signs fit for suburban streets. Done in a click, all complete. Sweet! Now, imagine what your dreams can become when you put imagination to work at canva.com. Para David, ese algo mayor era su fe en Dios. Mientras los demás confiaban en sus propias habilidades o se paralizaban por sus limitaciones, David avanzó porque sabía que Dios estaba con él. En segundo lugar, esta historia subraya la importancia de la preparación. Aunque David no era un soldado, sus años como pastor lo habían equipado con las habilidades y la confianza necesarias para enfrentar a Goliat. Esto nos recuerda que Dios usa nuestras experiencias cotidianas
para prepararnos para los desafíos que enfrentaremos en el futuro. Finalmente, la historia resalta la perspectiva espiritual de David. Mientras que los demás veían a Goliat como una amenaza insuperable, David lo veía como alguien que había desafiado al Dios vivo. Esta perspectiva le permitió ver más allá del temor inmediato y confiar en la soberanía de Dios. En nuestras propias vidas enfrentamos gigantes que pueden parecer invencibles, problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares o miedos internos. La historia de David nos enseña que, al igual que él, podemos enfrentar estos desafíos con valentía si ponemos nuestra confianza en Dios. Esto no significa que siempre será fácil o que no sentiremos miedo, pero sí significa que no enfrentamos estas batallas solos. David sabía lo que muchos no sabían, que la verdadera victoria no proviene de nuestra fuerza o habilidad, sino de nuestra relación con Dios. Con esta fe podemos superar cualquier obstáculo, no para nuestra gloria, sino para glorificar a Dios, mostrando al mundo que con Él nada es imposible. La historia de David enfrentando a Goliat nos deja una enseñanza profunda y transformadora. La verdadera valentía no radica en la ausencia de miedo ni en la confianza en nuestras propias habilidades, sino en la fe inquebrantable en Dios. David no se dejó intimidar por el tamaño del gigante ni por las burlas de quienes lo rodeaban, porque su confianza estaba firmemente anclada en el poder y la fidelidad de Dios. Esta fe lo convirtió en un instrumento de victoria, demostrando que incluso el enemigo más formidable puede ser derrotado cuando confiamos en el Señor. Ahora es el momento de reflexionar sobre nuestra propia vida. Todos enfrentamos gigantes, situaciones que parecen insuperables, desafíos que nos hacen dudar de nuestra capacidad para enfrentarlos. Puede tratarse de problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares o decisiones difíciles. La invitación es clara. En lugar de dejarnos paralizar por el temor, pongamos nuestra confianza en Dios, como lo hizo David. Él nos capacita y nos fortalece para enfrentar cualquier desafío. Dios no solo nos llama a ser valientes, sino que también nos prepara para las batallas de la vida. Cada experiencia pasada, por pequeña que parezca, forma parte de su plan para enseñarnos a depender de Él y para moldear nuestro carácter. Como David aprendió a confiar en Dios mientras cuidaba ovejas, también nosotros podemos reconocer cómo nuestras luchas diarias nos preparan para enfrentamientos más grandes. Recuerda que con Dios a nuestro lado, ningún gigante es demasiado grande. Él nos promete su presencia y su poder, y nos invita a caminar en fe, confiando en que su plan siempre será para nuestro bien. Hoy, enfrentemos nuestros desafíos con la certeza de que, como David, podemos salir victoriosos para la gloria de Dios. En una época de caos e incertidumbre, cuando las tribus de Israel clamaban por unidad y liderazgo, surge la figura de Saúl, un hombre aparentemente destinado a ser el salvador del pueblo. Esta es la historia de un hombre que, con todas las oportunidades para triunfar, se dejó llevar por sus debilidades. Una historia llena de promesas incumplidas, de victorias que se transformaron en tragedias, y de cómo el orgullo y la desobediencia pueden destruir incluso al más favorecido. En los días de los jueces, Israel vivía en una continua inestabilidad. Las tribus, dispersas y divididas, clamaban por un líder que uniera al pueblo bajo un gobierno firme, como el de las naciones vecinas. Los israelitas querían un rey. A pesar de las advertencias del profeta Samuel sobre los peligros de tener un rey humano en lugar de Dios como su único gobernante, el pueblo insistió, y el Señor, escuchando su clamor, les concedió lo que pedían. Esta demanda del pueblo, aunque cargada de intenciones humanas, fue permitida por Dios, quien estaba dispuesto a enseñarles a través de la experiencia. Así fue como Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, fue elegido. La Biblia lo describe como un joven impresionante. Era más alto que todo el pueblo, de hombros arriba. Su apariencia era majestuosa, el tipo de líder que Israel buscaba, alguien que pudiese infundir respeto y temor en sus enemigos. Los israelitas veían en Saúl la figura de poder que tanto anhelaban, alguien que les diera seguridad frente a las amenazas constantes de las naciones vecinas. Saúl no se destacaba por su ambición. De hecho, cuando Samuel lo buscó para ungirlo, lo encontraron escondido entre el bagaje, un signo de su modestia inicial. Al principio,
Saúl era humilde y vacilante en su nuevo rol, pero la mano de Dios estaba sobre él. Ungido por Samuel, Saúl se convirtió en el primer rey de Israel, un puesto elevado, lleno de promesas, pero también de enormes desafíos. Aquel momento representaba el inicio de una nueva era para el pueblo de Israel, un tiempo de esperanza y unidad, bajo el liderazgo de un rey que parecía tener todas las cualidades necesarias para guiar al pueblo hacia un futuro de prosperidad. Saúl fue investido con la responsabilidad de liderar y proteger al pueblo de Dios, y en sus primeros días, esa responsabilidad fue algo que abrazó con diligencia y valentía. Al principio, Saúl fue un rey valiente y obediente a la voluntad de Dios. Lideraba a Israel en batallas contra sus enemigos, como los filisteos, que acosaban continuamente al pueblo. En una ocasión, cuando Jabes de Galaad fue sitiada por los amonitas, el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl. Inspirado por esta fuerza divina, reunió al ejército de Israel y derrotó a los amonitas, trayendo gran victoria a su pueblo. Fue un momento de júbilo para todo Israel, y el pueblo veía a Saúl como el héroe que tanto necesitaban, un rey capaz de defenderlos y de garantizar su seguridad. Saúl, en aquellos primeros tiempos, era un líder que caminaba en obediencia, confiando en el Señor para obtener las victorias. Este éxito inicial cimentó la posición de Saúl como rey. El pueblo estaba contento y le juró lealtad. Sin embargo, las tensiones entre los israelitas y los filisteos siguieron escalando, y el corazón de Saúl comenzó a cambiar. Mientras las presiones del liderazgo crecían, la humildad de Saúl se desvaneció, y empezó a confiar menos en Dios, y más en su propio juicio. Las responsabilidades del liderazgo comenzaron a pesarle, y el temor y la inseguridad se apoderaron de su corazón. La humildad que lo había caracterizado al principio fue reemplazada por un orgullo creciente y una desconfianza en los planes de Dios. Este cambio en Saúl no sucedió de la noche a la mañana, sino que fue un proceso gradual, donde cada pequeña decisión de confiar en sí mismo, y no en Dios, lo fue alejando de la voluntad divina. Uno de los aspectos más complicados de su reinado fue su relación con el profeta Samuel. Dios, a través de Samuel, le daba instrucciones claras a Saúl sobre cómo debía gobernar, especialmente en asuntos militares. Pero con el tiempo, Saúl comenzó a desviarse de esos mandatos divinos. Cada vez se volvió más impaciente y comenzó a actuar por su cuenta, buscando satisfacer las expectativas del pueblo y su propio ego, en lugar de obedecer los mandatos de Dios. La relación entre Saúl y Samuel se tensó, y lo que había comenzado como una alianza sagrada se convirtió en una confrontación dolorosa y llena de desencanto. La impaciencia de Saúl fue uno de sus mayores enemigos, llevándolo a actuar precipitadamente y sin considerar las consecuencias de sus actos. El evento que cambiaría para siempre el destino de Saúl llegó en Gilgal, cuando los filisteos reunieron un ejército formidable contra Israel. Saúl, sintiendo la presión de sus soldados que comenzaban a desertar, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Samuel le había dicho que esperara 7 días antes de ofrecer el sacrificio a Dios, pero al ver que Samuel no llegaba, y temiendo que sus tropas se dispersaran por completo, Saúl mismo ofreció el sacrificio, desobedeciendo así el mandato de Dios. La desesperación lo llevó a actuar sin pensar en las consecuencias, creyendo que podía manipular la situación a su favor sin necesidad de la guía de Dios. Este acto de desobediencia fue un punto de no retorno para Saúl, marcando el inicio de su declive como rey. No mucho después, Samuel llegó y confrontó a Saúl. Le dijo con dolor: «Has hecho neciamente. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Ahora tu reino no será duradero». Este fue el primer gran quiebre en la relación entre Saúl y Dios. A partir de ese momento, Dios comenzó a buscar a otro para que lo reemplazara, alguien que fuera conforme a su corazón. Las palabras de Samuel resonaron en los oídos de Saúl como un eco de juicio que nunca podría borrar, y la incertidumbre sobre su futuro comenzó a carcomer su espíritu. Aquel momento marcó el inicio de una serie de decisiones equivocadas y de un alejamiento cada vez mayor de la voluntad de Dios. Saúl se volvió un rey que, en lugar de confiar en el Señor, se vio consumido por sus propios miedos e inseguridades. El declive de Saúl continuó. Otro evento crucial fue su desobediencia en la batalla contra los amalecitas. Dios, a través de Samuel, le ordenó destruir completamente a los amalecitas y todo lo que poseían, sin dejar nada ni a nadie con vida. Sin embargo, Saúl, después de la victoria,
decidió salvar al rey Agag y lo mejor del ganado, desobedeciendo una vez más el mandato claro de Dios. Sus motivos parecían ser nobles a sus propios ojos, pero en realidad reflejaban su incapacidad para someterse completamente a la voluntad de Dios. La arrogancia y el deseo de mostrar su propia versión de misericordia terminaron por sellar su destino. Este acto de desobediencia mostró que Saúl estaba más interesado en satisfacer su propio orgullo que en obedecer los mandamientos de Dios. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl intentó justificarse, diciendo que el ganado que había preservado era para ofrecer sacrificios al Señor. Pero Samuel le respondió con las famosas palabras: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios». En ese momento, Samuel le declaró a Saúl que Dios lo había desechado como rey de Israel. Aunque Saúl rogó por perdón, el daño ya estaba hecho. La relación entre Dios y Saúl se había roto irremediablemente. El Espíritu de Dios se apartó de él, y Saúl empezó a ser atormentado por un espíritu maligno que le traía angustia y desesperación. La paz que había disfrutado al principio de su reinado se desvaneció, y el rey que había sido ungido por Dios comenzó a caer en una espiral de oscuridad y desesperación. La ausencia del Espíritu de Dios en su vida dejó un vacío que fue llenado por la angustia y la desesperación. El ascenso de David marcó el clímax de la tragedia de Saúl. Cuando el joven David, un pastor de Belén, fue ungido en secreto por Samuel como el próximo rey de Israel, la sombra del reemplazo se cernió sobre Saúl. Al principio, Saúl desconocía el destino de David, e incluso lo amó por su habilidad para tocar el arpa y calmar su espíritu atormentado. David se convirtió en un alivio temporal para Saúl, y por un tiempo parecía que la paz podía regresar al corazón del rey. Saúl veía en David a un joven lleno de talento, cuya música era capaz de apaciguar la tormenta interior que lo consumía. Pero todo cambió cuando David, con la fuerza de Dios, derrotó al gigante Goliat. La fama de David se extendió rápidamente, y las mujeres de Israel cantaban: «Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10.000». Los celos comenzaron a consumir a Saúl. Su temor de perder el trono lo llevó a perseguir a David implacablemente, tratando de matarlo en múltiples ocasiones. Los celos se convirtieron en una obsesión, y la vida de Saúl giró en torno a eliminar a aquel que él veía como una amenaza constante. La paranoia se apoderó de él, y cada día se volvía más desconfiado y aislado. Saúl, que había comenzado siendo un rey con grandes promesas, se convirtió en un hombre atormentado por la envidia y el miedo. El hombre que una vez fue el rey elegido por Dios, se había convertido en un gobernante paranoico, obsesionado con eliminar a un joven inocente que solo había demostrado lealtad a él. El odio y la envidia llevaron a Saúl a su ruina final. Saúl comenzó a alejarse de sus aliados, sus decisiones se tornaron erráticas, y su reino comenzó a desmoronarse. La soledad y la desesperación fueron sus compañeras constantes, mientras el pueblo de Israel comenzaba a percibir la fragilidad de su liderazgo. La caída de Saúl fue trágica porque, a pesar de todas las oportunidades que tuvo para redimirse, eligió el camino de la desobediencia y la desconfianza. El destino trágico de Saúl se cumplió en una desesperada batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. Rodeado por los enemigos, viendo a su ejército derrotado y sus hijos muertos, Saúl cayó sobre su propia espada, poniendo fin a su vida. Así murió el primer rey de Israel, un hombre que comenzó con grandes promesas, pero terminó sumido en la desesperación y el fracaso. La escena final de Saúl es la de un hombre solitario, abatido, que en su último acto eligió la muerte antes que enfrentar la humillación de ser capturado por sus enemigos. Fue un final oscuro para quien había comenzado con la esperanza de ser el Salvador de Israel. Su muerte fue el resultado de una vida llena de decisiones equivocadas y un alejamiento constante de Dios. Después de la muerte de Saúl, David ascendió al trono, como Dios había decretado. Sin embargo, la sombra de la tragedia de Saúl seguiría persiguiendo al pueblo de Israel, recordándoles las consecuencias de la desobediencia y el orgullo. El legado de Saúl se convirtió en una advertencia para los reyes futuros, una muestra de cómo la falta de fe y la desobediencia pueden llevar incluso al más favorecido al fracaso y la desesperación. El pueblo recordaba a Saúl no solo por sus errores, sino también por las promesas incumplidas y el potencial desperdiciado. La historia de Saúl se convirtió en un recordatorio constante
de lo que sucede cuando un líder se aparta de la voluntad de Dios y sigue sus propios caminos. La vida de Saúl es una advertencia solemne de los peligros de alejarse de la voluntad de Dios. Aunque comenzó con humildad y favor divino, la falta de obediencia y el orgullo lo llevaron a su caída. La historia de Saúl nos muestra que los dones y el poder, sin la humildad y la obediencia a Dios, pueden convertirse en una trampa mortal. La historia de Saúl también nos recuerda que Dios busca la obediencia más que el sacrificio, y que la soberbia puede destruir incluso al más favorecido. Debemos aprender de Saúl que las decisiones equivocadas, motivadas por el miedo o el orgullo, tienen consecuencias profundas y duraderas. La verdadera grandeza no radica en el título que ostentamos o en las victorias que logramos, sino en nuestra capacidad para someternos a la voluntad de Dios y vivir conforme a su propósito. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Esperamos que la vida de Saúl les haya dejado importantes lecciones sobre la obediencia, la humildad y la importancia de confiar siempre en Dios. Si esta historia les ha impactado, les invitamos a dejar un me gusta, a suscribirse al canal y a compartir este video con otras personas que puedan encontrar un mensaje valioso en él. Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué aprendieron de la vida de Saúl? ¿Hay alguna otra historia bíblica que les gustaría escuchar aquí? Su participación nos ayuda a seguir creando contenido significativo para todos ustedes. Hasta la próxima, bendiciones.